Mari Compuché, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer poder exponer acá sobre justicia indígena. Yo sé que han recibido otras exposiciones, así que voy a sobre todo ser breve en cuanto a los fundamentos de la justicia indígena. La idea acá fundamentalmente es poder avanzar de un pluralismo jurídico, sobre todo muy limitado, como el que existe en Chile ahora a partir de la ratificación del Convenio 169 y, por cierto, el artículo 54 de la ley indígena, que es muy limitado, muy fragmentario, se habla de costumbre indígena. En la discusión en el mundo es de pluralismo de sistemas normativos, pero más bien lo que yo quiero, digamos, mostrar acá es que esta discusión ha avanzado a una pluralidad de jurisdicciones. Esto es que en cuanto a la decisión jurídica, la decisión judicial en particular, poder avanzar hacia una pluralidad de autoridades de decisión judicial, en el sentido de que los sistemas de justicia tienen que hacerse cargo en las sociedades de las expectativas de justicia, y las expectativas de justicia no pueden ser enfocadas adecuadamente sino a través de formas diferenciadas, especializadas de justicia que incorporen la diversidad. En este caso estamos hablando en la Convención, en sus reglamentos sobre la plurinacionalidad. Esto solo podría ser reflejado adecuadamente con una evolución de la justicia hacia un pluralismo jurisdiccional, lo que no significa dividir o partir del sistema judicial, sino generar una complejidad que son la atribución, reconocimiento de potestades públicas dentro del Estado a autoridades indígenas para decidir sus propios asuntos con ciertos límites. Todas las autonomías son relativas. En cualquier caso, esto tiene sentido como un proceso de profundización democrática hacia la igualdad, para descolonizar el Estado y, en este caso, descolonizar el sistema de justicia. Todo sistema de justicia indígena tiene una serie de cuestiones claves. Algunas de ellas son constitucionales, otros, por supuesto, son de desarrollo legal, pero hay muchas decisiones de índole constitucional que tienen que ser tomadas en estas cuestiones claves. En primer lugar, el problema de la legitimidad, o sea, ¿por qué crear un sistema de justicia indígena? ¿Por qué no simplemente quedarse con los sistemas de justicia homogéneos, estatales, en el caso de Chile bastante centralizado? Y bueno, esto tiene que ver, como les decía, con los fundamentos de un conjunto de un sistema de derechos que quiere recomponer esta relación entre pueblo originario y Estado, y donde el fundamento común son los derechos humanos, dentro de lo cual el derecho a tener sus propios sistemas normativos, como lo señala la Declaración de la Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas, es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas, y como un derecho humano no puede, por supuesto, ser contradictorio con otros derechos humanos, sino que tiene que ser un sistema armónico. Entonces, aquí nos da tanto la legitimidad como el límite. El problema de las fuentes del derecho. Esto significa que, además de las fuentes del derecho positivo, estatal, se reconocen, bueno, de hecho ya se reconocen, pero en este caso con mayor amplitud, en la justicia indígena, otras fuentes, y aquí hay una dificultad que es, por supuesto, por la acción del Estado, por la colonización. Hay tradiciones que se han perdido, otras tradiciones que están vivas, pero esto no es coextensivo a todos los territorios indígenas. Hay que hacer un trabajo de rescate. Es decir, reconocer un sistema indígena a la vez es rescatar y revivir el derecho indígena de tal manera que sea aplicable. Y también hay otro problema, que es un problema de la fijación. Todo sistema jurídico requiere algún tipo de fijación para generar una racionalidad, una predictibilidad, una visión conjunta de un Estado de Derecho que genere orientaciones claras, y los sistemas indígenas son consuetudinarios, y cuando se han perdido incluso esto dificulta. Bueno, esto no es tan difícil. Los sistemas indígenas de justicia que están funcionando generan formas de fijación adecuadas, repertorios de jurisprudencia, se estudian en las universidades allí donde se reconocen, en países como Canadá, México, Estados Unidos, Colombia. Hay estudios, sobre todo Canadá se ha destacado porque hay una obligación legal de todas las facultades de derecho tener centros de investigación en derecho indígena. Entonces, esto se va trabajando tal como se trabaja en la dogmática jurídica con las otras fuentes de derecho, sin que por eso pierda naturaleza consuetudinaria. El problema es la gobernanza. ¿Quién ejerce la jurisdicción indígena? Son las propias autoridades, pero aquí tenemos el problema de la pérdida, que por efecto de la colonización, de poder de las autoridades tradicionales indígenas.
Y luego, el tema más global, ¿quién decide la organización de la justicia indígena? Es desde el Estado central, lo que nos dice la doctrina de los derechos humanos, que tiene que ser en conjunto con los pueblos indígenas, pero esto es una decisión que, por cierto, es de índole constitucional. El problema es la coordinación. ¿Cuáles son los factores de competencia para atribuir jurisdicción indígena? El factor territorial es muy importante, el personal, sin duda, una combinación de ambos factores. ¿Y qué pasa con situaciones interculturales, donde, por ejemplo, hay una víctima indígena, un ofensor no indígena o viceversa, en casos de materia penal? En fin, son problemas que algunos de ellos se resuelven legalmente, pero otros problemas tienen que resolverse ya constitucionalmente. Los problemas de control, que eso sí claramente es constitucional, es decir, cómo hay un control de convencionalidad respecto a los tratados, sobre todo de derechos humanos, y de constitucionalidad respecto a las decisiones de la justicia indígena. Eso claramente tiene que existir y tiene que ser parte de la decisión constitucional. Y los problemas ya internos de organización, que corresponden más bien a un nivel legal: quién financia la justicia indígena, qué personal de apoyo puede tener, cómo puede acudir al imperio de la fuerza pública para ejecutar sus decisiones. En cuanto a modelos de justicia indígena, más que sistematizar países, quiero traer a colación ciertos grados, porque la discusión de la justicia indígena, allá donde existe, que existe en un reconocimiento constitucional que se ha dado en muchos países y que tiene ya una historia larga, ha habido una evolución, porque la restauración del derecho constitucionario propio y de su sistema de justicia de los pueblos indígenas ha admitido diversas fases, donde hay fases que van desde la indigenización, es decir, de que las decisiones que incorporan el derecho propio de los pueblos indígenas sean tomados por jueces estatales, pero incorporando más personal indígena para hacer a la justicia estatal más sensible. Nosotros lo conocemos un poco acá, muy poco, a través de los facilitadores interculturales. En otros países esto ya incluso involucra incorporar dentro de las fuerzas policiales amplios contingentes de personas indígenas y dentro, en general, de los servicios de justicia. Una fase más intensa es la fase de acomodación, donde en los procesos de justicia estatal se va incorporando más ampliamente, más allá de incorporar personas, incorporar prácticas de justicia indígena. Y aquí uno puede ver ciertos sistemas de justicia como los círculos de sentencia, es decir, formas donde el derecho estatal permite, sobre todo en derecho penal, que haya formas consensuadas de decisión en ciertos delitos cuando involucran a víctimas y ofensores indígenas, pero la decisión final está respaldada y tomada por el Estado. Otra forma más intensa es la paralelización, es decir, establecer sistemas paralelos de justicia, pero siempre acotados a ciertas materias. Esto es muy, digamos, se ha dado mucho en el mundo anglosajón, aunque también, digamos, en ciertos lugares como México, en el caso de Chiapas, donde se establecen formas de justicia comunitaria para situaciones acotadas, por ejemplo, problemas familiares, problemas vecinales, comunitarios, o incluso cuestiones especializadas como la Corte de Rehabilitación de Drogas de los Mohawks en San Regis, en Canadá, donde en un ámbito especializado una instancia indígena puede tomar decisiones, pero en un ámbito muy acotado. Y luego un avance más profundo es los sistemas de justicia autogobernados, donde ya en un ámbito mucho más amplio de materias, los sistemas de justicia indígenas son reconstruidos con sus propias autoridades. Y esto, por ejemplo, la Justicia Especial Indígena de Colombia es un muy buen ejemplo. Y ya para terminar, hay que tomar en cuenta que la organización de los servicios de justicia indígena es un trabajo, digamos, que a partir de una decisión constitucional va a tomar su tiempo. No es algo sincrónico, como decía, hay muchos lugares donde el derecho constitucionario está muy vivo y otros lugares donde se ha perdido completamente. Entonces, aquí se requiere un trabajo donde, a partir de un mandato constitucional, el legislador tiene que ir progresivamente, si esa es la decisión, rescatando el derecho indígena, generando un estudio del derecho indígena a nivel de las facultades universitarias, institutos de investigación,
que sabemos que en la Facultad de Derecho esto no se estudia en la actualidad, y tendría que estudiarse, digamos, para preparar este derecho indígena y hacerlo aplicable, y construir los sistemas de gobernanza organizativa, digamos, de estos servicios de justicia, y entender que esto no se puede hacer sino en un contexto amplio de construir formas de autogobierno indígena que son limitados, pero que tienen que tener poderes efectivos para poder realizar las demandas de los pueblos indígenas. O sea, en este caso, las demandas de los pueblos indígenas es poder convivir dentro de un país, pero sin tener que renunciar a su modo de vida, y parte del modo de vida de los pueblos indígenas esos son sus propios sistemas normativos. Eso. Bien. Muchísimas gracias, profesor Millaleo. Se abre una ronda de preguntas. Ya. Constituyente Tomás Laibe. Constituyente Tomás Laibe. Gracias, Salvador, por la exposición. Mi pregunta es simple en el sentido de que entiendo que los modelos que tú expones suponen un cambio sustancial, digamos, en cómo se ha entendido la aplicación de justicia en Chile. ¿Cómo crees tú que se puede dar ese tránsito a cualquiera de los modelos que tú expones, en el entendido que no todos estos modelos van a ser constitucionalizables, sino que muchos de ellos probablemente va a estar sujeto a la ley? ¿Cómo podemos hacer una transición que garantice entonces la aplicación de este derecho indígena sin dejar pendiente una ley, por ejemplo, que después no se dicte? Eso. Constituyente Luis Jiménez. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Simplemente para redondear la idea, a juicio de las constituciones que han reconocido el pluralismo jurídico como Bolivia, Colombia, México, Paraguay, Perú, Venezuela, entre otros, ¿cuál sería, a su juicio, actualmente los principales debates, objeciones, tensiones, para ir avanzando en una cláusula de reconocimiento del pluralismo jurídico que pueda hacerse cargo de todo esto? Muchas gracias. Constituyente Ruggero Cosi. Buenos días, profesor. Agradecer su exposición. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la realidad en nuestro país, porque nosotros tuvimos una visita en Arauco, estuvimos en una comunidad mapuche, y yo hice una pregunta a los comuneros, al lonco, de cómo resolvían ellos sus conflictos. Y la verdad es que no tuvieron ninguna respuesta. Y obviamente que eso para mí despierta una alarma si no estamos haciendo un trabajo que es complejísimo, que por cierto tiene un valor en sí mismo, pero me gustaría preguntarle a usted, que conoce toda la realidad de los distintos pueblos indígenas en Chile, ¿qué queda vivo de los distintos sistemas de justicia indígena en Chile? ¿Y cómo nos hacemos cargo de esta realidad? Porque me da la impresión de que es un antecedente que tenemos que conocer en esta comisión y no hemos conocido. Me da la impresión intuitivamente de que en muchas comunidades indígenas se han perdido estas tradiciones, y me interesa saber cuál es el estado actual de la cuestión. Muchas gracias. Constituyente Andrés Cruz. Muy buenos días. Muchas gracias, profesor, por su exposición. La pregunta está vinculada con la justicia constitucionaria. Es efectivo que pueden haber dificultades para restablecer esta justicia constitucionaria. Y cuando se pierde justamente esta justicia, cuando se recupera, ¿no habrán elementos de la cultura finalmente dominante o colonizadora que se mezclan a tal punto que estaríamos creando un tercer derecho, ya distinto del derecho indígena y distinto del derecho occidental? Segundo, ¿se justificará un derecho opción para que la persona que pertenezca a un pueblo originario opte entre ser juzgada por parte de la justicia indígena o bien de la justicia del país al que pertenece? Tercero, el derecho al recurso. ¿Qué hacemos con eventualmente los tribunales superiores de justicia para que finalmente no apliquen criterios del derecho dominante por sobre la resolución que se haya dado respecto a la justicia indígena? Y para terminar, en Colombia existe un problema en torno a la dictación de disposiciones transitorias. ¿Qué recomienda usted para los efectos de proceder a dar un paso hacia la transición? Eso es. Constituyente Mauricio Daza.
Muchas gracias por la exposición. En aquellos sistemas que reconocen el pluralismo jurídico, ¿cuáles son los límites que se les reconoce y cuáles son los límites que usted considera pertinentes? Los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y o la Constitución y o la ley. Y en ese contexto, en materia penal, considerando que este derecho indígena es básicamente consuetudinario, ¿cómo esto sería compatible con aquella garantía que es un avance civilizatorio respecto de materia penal en cuanto a que no hay delito ni pena sin una ley previa, escrita y estricta? Gracias. Finalmente, constituyente Boldarsky. Gracias, Salvador, por su exposición. Mi pregunta es más simple, pero también está ligada a la que han hecho todas y todos los constituyentes. ¿Por dónde partimos, Salvador? ¿Por dónde partimos esta necesaria conversación entre los pueblos que conforman Chile y la necesidad de otorgar justiciabilidad respetando las costumbres antiguas, con el modelo actual que usamos quienes venimos del mundo mestizo, del pueblo chileno, para hacer una diferencia? Muchas gracias. Profesor, tiene la palabra, yo le aviso cuando quede un minuto. Gracias. Agradezco las múltiples preguntas y que trataré rápidamente de dar una respuesta. Dentro de los múltiples modelos que pueda haber, lo más importante es que la Constitución decida con claridad el modelo que quiera adoptar. Lo peor, y eso entronca con otras preguntas, que se podría hacer, es decir, en términos muy poéticos, muy amplios, muy bien intencionados, que queremos restablecer los sistemas de justicia indígena y su derecho consuetudinario, y que esto se vaya desdibujando precisamente a través de la acción o inacción del legislador posterior. Entonces, con mucha precisión, ¿cuál es la intención? Porque uno de los problemas básicos ha sido siempre este desdibujamiento, sobre todo en favor del Estado, una vez que se reconoce la justicia indígena. Y en este sentido, por cierto, en materia de justicia no se puede establecer todo en la Constitución. Yo no soy amigo de los que quieren detallar toda la Constitución de ese criterio, digamos, pero sí se requieren mandatos precisos al legislador para que pueda implementar un sistema precisamente el que se busca y no algo que se desdibuje posteriormente. Y en este sentido, los principales debates en los sistemas de justicia que están vigentes tienen que ver con eso, con que se establecen sistemas, ya sea a nivel constitucional o a nivel legal, y que posteriormente estos sistemas en la práctica se desdibujan. Se desdibujan porque el Estado no apoya financieramente, porque el Estado no establece con claridad o no dicta las leyes de deslinde, como se llaman algunas, de competencia, no establece las formas adecuadas para que estos puedan funcionar y termina funcionando en una expresión muy mínima y por lo tanto no satisface ninguna de las expectativas que se podrían tener. Entonces, eso, digamos, es el principal debate de todos los debates en los países donde existan sistemas de justicia. En la realidad del país es muy cierto, podemos encontrar muchas comunidades donde no vamos a encontrar respuesta porque las tradiciones se perdieron. Llevamos más de un siglo, 150 años, es decir, de colonialismo, y en este sentido hay lugares donde esto completamente se perdió, sus propias formas y soluciones. Esto no significa que se haya perdido en todo el país. Por cierto, esto es muy desigual, es muy heterogéneo y además el trabajo al rescate indígena ha sido muy poco. En las facultades de Derecho, los que somos profesores sabemos que es algo que no se investiga. Hay muy pocos trabajos disponibles. De hecho, aquí la constituyente Manuel Arroyo participó hace algunos años en una iniciativa que fue apoyada por el INDH de tratar de rescatar los fundamentos y algunos ejemplos del desarrollo del ATSMAP, o el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas. Pero si uno ve la cantidad de trabajo, esto es muy poco, y es parte de la visión colonizadora de la academia. Existen ejemplos y existen ejemplos deformados. También este debate que tuvimos respecto de los acuerdos reparatorios en violencia intrafamiliar da cuenta cómo el Estado chileno puede, tratando de recoger la costumbre indígena, deformarla. Entonces, es imperioso que si uno quiere revalidar el derecho, que sean los propios indígenas los que lo hagan y que los términos constitucionales para hacerlo sean claros. Yendo a cuestiones bien concretas. Por cierto, la justicia, los rasgos de justicia dominante pueden incorporarse, pueden hibridizarse. Yo en eso no veo en sí mismo un problema. El problema es quién decide eso. Si lo van a decidir los tribunales chilenos o lo van a decidir los propios indígenas.
Es un problema cuando se deforma la práctica indígena, sobre todo en direcciones de una expresión de violencia. Los linchamientos es un problema en Latinoamérica donde hay, frente a la ausencia del Estado y en situaciones de mucha violencia, en Guatemala, por ejemplo, o también en el mundo andino, donde las comunidades linchan personas, y eso no es justicia indígena, sino que es una deformación producto de la incorporación de prácticas violentas. Esto, digamos, es algo que hay que tener en vista porque hay que prever, esto no tiene que ver con la justicia indígena, pero es algo que ha aparecido en algunos lugares. Derecho a opción. Hay que decidir quiénes van a estar sujetos a la justicia indígena. El factor principal en lo penal es quién es el ofensor, porque el conflicto entre el ofensor y el Estado. En materia civil, quiénes son las partes, en fin. Ahora, respecto a la posibilidad de adoptar esto en varios sistemas, se establece esa posibilidad. O sea, por ejemplo, si hay una persona indígena que vive en la ciudad pero comete un delito en un territorio indígena, si eso es claramente, hay sistemas donde le dan el derecho a optar, someterse a la jurisdicción indígena o no. O sea, hay una persona que concurra al delito con indígenas en territorio indígena, en un sistema de justicia indígena donde se le atribuye jurisdicción sobre los ofensores indígenas, pero la persona no indígena que concurre como coofensor, digamos, como partícipe, podría optar también. Existen varias hipótesis donde el derecho a opción puede existir. Ahora, un derecho a opción generalizada habría que ver en qué términos, pero eso es una cuestión muy concreta y sobre todo en materia legal. El derecho al recurso siempre, sobre todo para control de constitucionalidad y de convencionalidad. La justicia indígena no es un poder judicial separado, sino es una complejización interna entre el Poder Judicial y tiene que estar sujeto a la estructura general y la corona de esto es la justicia constitucional. La transición tiene que ser muy bien pensada, hay que tener bien presente el modelo, esto no se trata de buenas intenciones para que funcione, hay que tener un diseño de cómo ir rescatando el derecho indígena y cómo irlo implementando, esto no va a operar automáticamente. Los límites, por supuesto, los derechos humanos y la Constitución, la Corte colombiana ha sido sumamente clara en esos criterios, incluso ha establecido límites que ellos llaman civilizatorios. Hay espacio para la interpretación intercultural de los derechos humanos. Boaventura de Sousa tiene una doctrina súper clara sobre eso, pero independientemente de eso hay cuestiones que no pueden por una interpretación estirarse. Entonces, las prohibiciones de tortura, la protección de la vida, la protección de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, son esenciales que no se pueden tocar por una perspectiva, digamos, étnica, etnocéntrica, que no respete o no sea consistente con esos derechos. Profesor, queda un minuto. Ya, y bueno, finalizando, es muy interesante el tema, es una discusión antigua, porque es crucial, el tema del principio de legalidad. Porque efectivamente el derecho consuetudinario por su naturaleza es una práctica y sobre todo una práctica en las condiciones actuales que es desconocida. Entonces, ¿cómo puede funcionar la garantía del principio de legalidad? En las investigaciones que han hecho penalistas y antropólogos en conjunto, sobre todo yo quiero citar a Emiliano Borja, que yo he tenido un constitucionalista, o sea, penalista valenciano, yo he tenido la oportunidad de conocer. Él estableció que bajo ciertas condiciones el derecho consuetudinario puede ser un equivalente funcional de la ley penal en el sentido del principio de garantía, es decir, una ley penal previa, estricta, cuando la costumbre indígena es suficientemente conocida, está fijada de alguna manera y claramente se conoce en una comunidad en el ámbito de su jurisdicción. Y en ese sentido puede ser un equivalente funcional al principio de legalidad y ser controlable, por lo tanto, a la hora de revisar un fallo de una justicia indígena, si es que se respeta el sentido de ese principio, es decir, establecer las condiciones previas de manera suficientemente conocida y de una manera que no es manipulable por el decisor para ver si los ofensores respetaron ese principio o no, o si cometieron un delito. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Es el momento de nuestro receso sanitario. Volvemos.